Ucrania es total y rotundamente corrupta. Todo el mundo lo sabe. Roban como si no hubiera un mañana. Ellos mismos lo reconocen. Y aún así, Occidente sigue entregándole recursos económicos completamente corruptos y recibiendo dinero, dólares, euros, sin ningún problema, sin ninguna supervisión. Porque así funciona. Así funciona el método de Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Un organismo de control de este país publicó las conclusiones contundentes que revelan a Zelensky siendo terriblemente, terriblemente corrupto. También hablaremos de la ONU. La ONU considera que Israel cometió delitos de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Finalmente la ONU reconoce las acciones de Israel sobre el pueblo palestino. De esto y mucho más hablaremos, por supuesto, aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este tema de la corrupción, sobre todo teniendo en consideración que le van a entregar a Zelensky 50,000 millones de dólares de los activos, bueno, de los ingresos o las ganancias de los activos congelados rusos que se tienen en el extranjero, que son más de 300,000 millones de dólares aproximadamente, por lo que obviamente estos, pues digamos, estos políticos utilizan el dinero que no es suyo como si no fuera nada, como si no fuera absolutamente nada. Cuando un organismo de control, sobre todo porque un organismo de control, un organismo encargado precisamente de revelar los temas de la corrupción en Ucrania, completamente fuera del gobierno, ha revelado que solo uno de casi 400 estados financieros obligatorios que fueron presentados por funcionarios ucranianos este mismo 2024 estaba completamente libre de discrepancias y violaciones cuando fue revisado por la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción. Uno. Solo un departamento, solo un estado financiero logró pasar la prueba. 399 efectivamente son corruptos. Ucrania es corrupta. Ellos lo saben. El propio Mikhail Podolyak lo dijo en una entrevista. La corrupción es normal en Ucrania. Esto pasa todo el tiempo, desde pagarle a un tránsito hasta, bueno, hacer un poquito de malversaciones y tener discrepancias en los estados financieros del gobierno, ¿verdad? Casi un tercio de los documentos que fueron analizados, los investigadores encontraron graves desviaciones en todos estos estados. De acuerdo con Open Databot, una empresa especializada en dar a conocer e interpretar la información gubernamental divulgada a los ciudadanos y a las empresas de Ucrania, reveló a través de su documento que las leyes anticorrupción de Ucrania exigen que los funcionarios públicos informen sobre sus bienes e ingresos mientras estén en el cargo. Pero si las autoridades descubren discrepancias que sumen más de 500 veces el costo mínimo de vida mensual, que es una métrica ajustable que se utiliza como referencia en varias leyes y reglamentos en todo el país, los infractores se supone que se enfrentarían a un proceso penal. Todos estamos completamente de acuerdo en este video que nadie, ninguno de los funcionarios y sobre todo los de alto mando del gobierno ucraniano, los que están bajo la protección de Volodymyr Zelensky, van a recibir algún tipo de proceso penal. Lo van a justificar todo como algo que tuvo que ver con la guerra y por eso se encontraron en estas discrepancias. Según la agencia, seleccionaron a 734 declaraciones de más de 1.2 millones de que fueron presentadas hasta mediados del mes de septiembre. Han auditado 392 de estas 734. Lo triste, porque es muy triste, fue que los investigadores descubrieron que solo una de las 392 que han investigado hasta ahora, hasta empezar el mes de octubre, solo una no tenía ningún problema. Las otras 391, sí.
Las otras 391 actas presentadas tienen malversaciones de fondos. Más de la mitad, el 54% de las declaraciones que ya se revisaron son 734 de las más de 1.2 millones que fueron presentadas. De estas 700 que se seleccionaron nada más, 392 tienen problemas. 391 tienen problemas. Más de la mitad de estas 391 que sí tenían discrepancias, encontraron algunas menos graves con un valor total inferior a aproximadamente $6,500. Ok, más de la mitad solo se robó $6,500. El otro 30%, la suma involucrada excedía el parámetro criminal de los $32,500. El 16% restante de las declaraciones se encontraba entre las dos categorías. Entre los peores infractores, los errores promediaban más de $363,000. $300,000 perdidos. Alguien tiene que saber qué fue lo que pasó. En 7 declaraciones, los auditores encontraron evidencias de presunta malversación de fondos, mientras que en 8 los funcionarios no habían explicado la fuente de sus ingresos. ¿Quién les está pagando? El líder ucraniano Volodymyr Zelensky habría presionado a la prensa local para que no insistiera en este problema de la corrupción mientras continúan las hostilidades con Ucrania. De acuerdo con la periodista Yulia Mostova, el año pasado el presidente Volodymyr Zelensky, cuando todavía era presidente, le dijo a la prensa algo tan simple como cállense, cállense hasta que obtengamos la victoria. Afirmaron que de lo contrario no habría victoria, por supuesto, porque dejarían de entregarle armas y sobre todo recursos económicos a Zelensky. Si resulta que los funcionarios de su gobierno se están enriqueciendo literal de forma ilícita, nadie sabe de dónde obtienen recursos. Uno logró tener una malversación de aproximadamente $300,000. Es una locura. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Sus palabras, las de Zelensky, surgieron después de que el Ministerio de la Defensa de Ucrania se viera sacudido por un importante escándalo de corrupción, cuando los periodistas expusieron contratos de adquisición cuyos costos habían sido inflados. El entonces ministro de la Defensa, Alexei Reznikov, fue despedido meses después de este escándalo, pero el dinero ya se lo había llevado, obviamente. Esto ocurrió en septiembre del año pasado. Nunca fue acusado de irregularidades. Simple y sencillamente lo despidieron para que se fuera a alguna isla paradisíaca a disfrutar sus ganancias. En este mes de junio, la NBC News informó que el asunto provocó un distanciamiento entre el gobierno de Zelensky y la embajadora estadounidense Brigitte Brinks. La diplomática estadounidense está exigiendo una lucha más enérgica contra la corrupción y a ojos de los funcionarios ucranianos ha creado tensiones innecesarias cuando hay una guerra en curso. En lugar de centrarse en apoyar a Kiev, como está haciendo Biden, como debería hacer todo el mundo, no. La embajadora estadounidense Brigitte Brink prefiere estar exigiendo que dejen la corrupción, que dejen de estarse robando el dinero que le está dando Estados Unidos a Zelensky. Ya se los dieron. Lo que haga Zelensky con ese dinero es problema de él, no de una embajadora de Estados Unidos. Hubo un asesor de Zelensky que fue entrevistado por la revista Time en octubre del año pasado y le dijo al periodista Simon Schuster, bajo condición de anonimato, que la gente en Ucrania estaba robando como si no hubiera un mañana. Para muchos no habrá un mañana. O van a perder la vida en la guerra, enfrentándose a los rusos, o podrían tener problemas con la justicia. Es muy poco probable que esto último ocurra, pero la intención es lo que cuenta. Le están robando al pueblo estadounidense,
al francés, al italiano, al español, al polaco, a todos y cada uno de los países que le han entregado recursos económicos a Zelensky, lo tiene su gobierno. Literal, lo tienen sus funcionarios públicos. Por eso no les importa cuánto tiempo dure la guerra. Por eso no les importa si fracasa o no el plan de paz de Zelensky. Al final del día, van a seguir llenándose los bolsillos del dinero de los ciudadanos de Occidente, de todos los que participan en la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, no importa. Todos los países que alguna vez le entregaron recursos económicos a Zelensky, felicidades, felicidades, empobrecieron a sus ciudadanos, pero enriquecieron a los políticos de Ucrania. Nos vamos con otro tema también precisamente de Zelensky, sobre todo porque resulta que no solo tienen problemas con el tema de la corrupción, sino también con el hecho de que habrían estado compartiendo técnicas de guerra con drones a los rebeldes de Mali. La intención es ayudarlos a acabar con los contratistas de seguridad rusos que luchan para el gobierno militar de este país africano, porque recordemos que en esta región de Malí hicieron un golpe de estado, al igual que en Burkina Faso, al igual que en Níger, y el gobierno que entró lo hizo no con la ayuda de Rusia específicamente, pero sí teniendo la intención de alejarse de Occidente y acercarse cada vez más a Rusia, a China, a cualquiera de los países que no sea Estados Unidos o la Unión Europea. Bueno, resulta que Ucrania sirve en esta ocasión nuevamente a Occidente, pero para ayudar a, digamos, la oposición a los rebeldes que se encuentran en África, para tratar de hacer otro golpe de Estado, pero en esta ocasión apoyado o respaldado por Estados Unidos. De acuerdo con el periódico francés Le Monde, el artículo describe la cooperación entre la agencia UR de Kiev y el Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo Azawad, que es una coalición de fuerzas militantes predominantemente Tuareg con base en lo que es el norte de Mali. El gobierno de Bamako utiliza los servicios de la empresa militar privada Wagner y Ucrania decidió involucrarse en los combates para atacar al personal ruso. Utilizan a las fuerzas Tuareg como intermediarios para luchar con Rusia en todas partes del mundo. Por eso también se hablaba de que no solo en este caso Malí tendría a lo que son las tropas ucranianas, sino también en Siria, porque el gobierno de Siria es amigo de Rusia y en este caso la oposición o los rebeldes están tratando de atacar al gobierno porque es amigo de Rusia. Y quienes estarían respaldando a los rebeldes, a los que causan terror, sería precisamente Occidente, o en este caso Ucrania, que se dice, habría enviado tropas precisamente para entrenar a los que causan terror en lo que es Siria y llevarse a los que ya tienen entrenamiento y fueron utilizados precisamente para lo que sería la incursión en la región rusa de Kursk. Esto como tal solo nos demuestra la forma en la que Ucrania es utilizada para un conflicto o los conflictos que le interesan a Estados Unidos impulsar un poco, pero que no tenga el nombre de Estados Unidos en la etiqueta. En este caso sería a los militares ucranianos. Las fuentes de Le Monde entre los rebeldes y dentro de Ucrania dijeron que la cooperación entre UR y este grupo de rebeldes comenzó a principios del 2024, después de que el ejército de Mali expulsara a los rebeldes de la ciudad de Kidal en noviembre del año pasado. Varios militantes Tuareg viajaron a Ucrania, aprendieron a ensamblar, a operar pequeños drones que se han convertido en los elementos claves del conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya tienen los drones, ya saben utilizarlos, ya saben cómo crearlos, incluso con prácticamente nada. Entonces, bueno, le puedes dar una oportunidad a este grupo que causaría terror en Malí para enfrentarse a lo que es este grupo militar Wagner, que proviene de Rusia, por supuesto, y sería
tratar de destruir a Rusia como de lugar. Este entrenamiento continúa después de que los agentes ucranianos viajaran a Malí. Al parecer hubo más contactos en este mes de septiembre, no solo en lo que sería marzo de este mismo año, sino que han tratado poco a poco de entrenar a estas tropas en Malí. En julio, los esfuerzos ucranianos dieron sus frutos, cuando las fuerzas gubernamentales y los contratistas del grupo militar Wagner lamentablemente sufrieron una importante derrota en una emboscada. El portavoz de UR, Andrei Yusov, confirmó el papel de Kiev, pero el gobierno ucraniano desmintió posteriormente esta declaración y afirmaron que no tenían nada que ver en el conflicto con Malí. Pero si ya salió el portavoz del grupo militar ucraniano y dijeron que sí fueron ellos, que sí ayudaron a Malí, ¿ya para qué sales a desmentirlo? Todo el mundo sabe que es cierto. Que lo intentes ocultar es una situación completamente diferente. Es que finalmente fue una victoria. Finalmente fue una victoria para Ucrania, algo que no pueden decir que ocurra en el conflicto directo con Rusia. En los últimos días hemos estado observando, por supuesto, la forma en la que el gobierno, los militares de Rusia, están haciendo retroceder cada vez más a las tropas de Ucrania, ya sea en la región rusa de Kursk o dentro del territorio ucraniano, principalmente en la región de Kharkov, que es donde se están llevando a cabo los ataques principales. El ejército ucraniano está retrocediendo, no lo pueden ocultar. Incluso los propios militares ucranianos lo comparten a través de sus cuentas de Telegram y dicen, es que ya no tenemos armas, no tenemos municiones, no tenemos tanques, los militares rusos vienen con todo, con todas las bombas, con todo el equipo y nosotros no tenemos nada, ni siquiera tenemos soldados, por eso tenemos que retroceder. Pero quizás tendrían un poco más de soldados si no los enviaran a otras guerras. Podría ser una opción si realmente le interesara, en este caso a Ucrania, tener un poco de poder. Y finalmente hablaremos de Israel, sobre todo porque llega un momento en el que todos esperábamos que la ONU se levantara, se fajara los pantalones y reconociera que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Lo esperábamos hace 7, 8 meses, quizás 10, pero nadie, absolutamente nadie hizo nada. Y después de un año, pues las consecuencias son más de 50,000 personas sin vida, más de 100,000 personas desaparecidas, posiblemente debajo de los escombros y sin vida. Pero todo esto es lo que ha hecho Israel a lo largo de un año. Y son las cifras que se medio conocen. Realmente los números indican que podrían ser muchos más desaparecidos y lamentablemente más personas sin vida. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que Israel cometió delitos de lesa humanidad durante sus operaciones en Gaza y tanto las fuerzas de seguridad de ese país como los grupos armados palestinos realizaron torturas a prisioneros, cometieron ciertos crímenes. Hay un reportaje de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el territorio palestino ocupado, incluyendo a Jerusalén Este e Israel. El reporte halló que las fuerzas de seguridad de Israel deliberadamente detuvieron, causaron afectaciones, tortura y asesinaron a personal médico y atacaron vehículos médicos durante su asedio a Gaza, a la vez que restringieron los permisos para dejar el territorio en busca de tratamiento médico. En particular, dice este documento, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, ordenó directamente el maltrato y la tortura de prisioneros palestinos. Esto lo está reconociendo la Organización de las Naciones Unidas. En un documento oficial, el reporte halló que el maltrato institucional contra los detenidos palestinos, una arraigada característica de esta ocupación, tuvo lugar bajo las órdenes directas de este ministro israelí a cargo del sistema de prisiones y fue alentada por incitaciones a la violencia por parte del gobierno de Israel.
Estas acciones constituyen los crímenes de guerra de asesinato intencional y maltrato y de destrucción de propiedad privada protegida, así como el crimen de humanidad de exterminio. No dicen exactamente genocidio, pero por lo menos ya están señalando el crimen de humanidad de exterminio. Algo muy importante, muy importante, porque están reconociendo que Israel quiere, y la palabra que ellos utilizan es exterminar a los palestinos. Tanto las fuerzas de seguridad de Israel como los grupos armados realizaron estas acciones. La Comisión de la ONU detectó que miles de detenidos, tanto niños como adultos, muchos de manera arbitraria, fueron víctimas de abuso sistemático, violencia física e intelectual, violencia sexual y de género, que constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad. Finalmente la ONU se puso de pie y está señalando los actos terribles que hace Israel. Tuvo que pasar un año para que reconocieran los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Tuvo que pasar un año en el cual todos observábamos las imágenes a través de las redes sociales de diversas plataformas que sí permiten compartir las imágenes, para que reconocieran lo que todos sabíamos que pasaba en no solo la Franja de Gaza, en lo que alguna vez fue Palestina, todo el territorio palestino por parte de Israel. Y ahora solo quedan un par de asentamientos nada más de lo que fue el pueblo palestino. Pero no solo eso, porque recordemos que Israel tiene otra guerra, y en este caso es el Líbano, donde quiere, y lo dijo el propio Benjamín Netanyahu, quiere dejar al Líbano como dejó a Gaza, completamente destruido. Y compartió precisamente la ONU que los heridos en Líbano, después de un ataque que se realizó precisamente contra una torre de observación del cuartel general de la Fuerza Provisional de Líbano, que se encuentra en esta región tratando de hacerle frente a la situación. Resulta que resultaron heridos 2 de los miembros de este organismo de la ONU por parte de Israel. También han estado realizando ciertos ataques en su contra, señalando en este caso el ataque como tal, donde a la entrada del búnker donde se refugiaban las fuerzas de paz, dañaron vehículos, un sistema de comunicaciones también. Se observó un dron del ejército de Israel volando dentro de la posición de la ONU hasta la entrada del búnker. Y de hecho, este organismo también señala en su declaración que la reciente escalada a lo largo de la línea azul está causando una destrucción generalizada de ciudades y pueblos en el sur del Líbano, mientras siguen lanzándose cohetes hacia Israel, incluidas zonas civiles. Esto tratando, por supuesto, también de justificar algunos ataques que lanzan contra ellos. Pero bueno, si prefieren justificar a Israel, seguirán recibiendo ataques con drones, con misiles y con lo que quieran lanzarles Benjamín Netanyahu. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.